Compañeros, aquí estamos continuando con nuestra clase de estequiometría y aplicar lo que vimos la sesión pasada sobre el ingrediente limitante y el ingrediente en exceso, pero ahora a la química, ¿sí? En donde, recordemos, tiene el nombre de reactivo limitante y reactivo en exceso. Entonces, pues bueno, voy a comentarle que el problema que vamos a hacer tiene que ver con un mineral que se le conoce como hematita, ¿sí? La hematita, uno de sus componentes principales y mayoritarios es el óxido férrico. Entonces, a partir de ese óxido férrico se obtiene el fierro elemental o el fierro metálico, ¿sí? El que se ocupa para pues los clavos, los tornillos, los automóviles, las conexiones en la luz, en los postes, pues, en las sillas, etcétera. ¿Ok? Entonces, repito, vamos a trabajar con la hematita, de la cual se obtiene el óxido férrico, y a su vez después se obtiene el fierro metálico. Bueno, entonces, para obtener el fierro elemental, se tiene que transformar el óxido férrico en un horno, ¿sí? En un alto horno. Ahí, bueno, en combinación con el monóxido de carbono, se puede entonces extraer el fierro y se libera CO2. Claro, esto es a altas temperaturas. Entonces, de esta manera se obtiene ya este metal de interés. Voy a colocar la reacción con la cual vamos a hacer todos los cálculos. Y bueno, sírvase decirles que las preguntas para el problema son las siguientes, ¿no? La primera es, hay que calcular el reactivo limitante, ¿sí? Hay que calcular el reactivo limitante. Primero identificar quién es. Y después, pues bueno, calcularlo, ¿no? También lo mismo para el reactivo en exceso. Hay que identificarlo y calcular cuánto se está obteniendo. Bueno, otra pregunta es ¿cuál es la cantidad real que se obtiene del fierro al hacer este ejercicio? Otra pregunta es ¿cuánto monóxido de carbono se obtiene? Perdón, ¿cuánto monóxido de monóxido de carbono reacciona? ¿Sí? En la reacción. La otra pregunta es ¿cuánto CO2 se produce? ¿Ok? Y la última pregunta es ¿cuánto monóxido tengo en exceso? ¿Sí? Sí, estoy pensando. ¿Cuánto monóxido tengo en exceso? ¿Ok? Ya les dije una respuesta, pero bueno. Vamos a hacer el cálculo. Entonces voy a anotar la reacción del óxido férrico para hacer todo el desarrollo, ¿no? Bien. ¿Sí? Entonces, tengo el óxido férrico, tengo el monóxido de carbono, tengo aquí el fierro y tengo aquí el CO2. Bien, voy a colocar sus estados de agregación. Sólido, gas, sólido y gas. Bien, ¿qué sigue?
Ajá, sí, estoy escuchando la participación del compañero. Bien, exactamente. Calcular el peso molecular y la masa, ¿no? La masa que tenemos en esos compuestos. Bueno, entonces calculo el peso molecular. Me pregunta este Cristian, Jonathan, también allá, le preguntan, profesor, ya no me acuerdo cómo calcular el peso molecular. A ver, Jonathan, a ver, Cristian, les voy a decir nada más así rápidamente, ¿no? Para el óxido férrico, tú tienes eh, dos átomos de fierro, ¿sí? Y el peso atómico es de 56 gramos sobre mol, más los 3 átomos de oxígeno. Y pesa el oxígeno 16 gramos sobre mol. ¿Esos son 16? Sí, porque el carbono es 12, ¿no? Ok, entonces vamos a ver. Sería 2 por 56 más 3 por 16. Esto me da 160 gramos sobre mol. ¿Okay? Y entonces ya así puedo calcular el peso molecular del óxido férrico. ¿Ok? Ojo, peso molecular. Bien. Entonces, 160. Peso molecular en gramos sobre mol. 160. ¿Ok? Para el monóxido de carbono, o sea, el CO, el peso molecular es de 28. Tenemos 16 para el oxígeno y 12 que pesa el carbono. En esta parte del curso, recuerden, lo dijimos, tienen que tener su tabla periódica a la mano. Pueden consultarla para un examen ordinario, para su extra, para su examen que ustedes tengan planeado, ¿no? Entonces, tengan su tabla periódica a la mano, por favor. Entonces, esto pesa 28. Bueno, tiene un peso molecular de 28. Ahora, en el caso del fierro, es de 56, habíamos dicho. Y solamente porque tengo un átomo, ¿sí? Un átomo de fierro. Y para el caso del CO2, el peso molecular es de 44. Bien. Vamos a calcular ahora las masas. La masa dada en gramos. En el primero es 160. ¿Sí? En el segundo, que es de 28 por 3, 84. En el segundo, 56 por 2, 112. ¿Sí? Y en el último sería 44 por 3, ¿no? Son 132. 132 gramos sobre mol. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para comprobar? Claro, la suma. Recuerden, nada más para comprobar. Y que no se nos haya ido a un número. Entonces, por favor, sumen 160 más 84 y les da 244. ¿Sí? Y acá también 244. Ajá, 244. Entonces estamos comprobando que las masas que estamos calculando son correctas. Y bueno, podemos continuar. Ahora, el problema nos dice que se están agregando las siguientes masas. Bueno, voy a ponerlo así gráficamente para que se entienda un poco mejor, ¿no? Yo tengo aquí mi horno, voy a ponerlo así en términos muy caricaturescos para que se entienda.
Entonces, aquí en este horno estoy agregando 80 gramos de óxido férrico. Ajá. Estoy agregando 90 gramos de monóxido. ¿Sí? Estoy agregando 80 gramos de óxido férrico y 90 gramos de monóxido. Bien, y entonces yo quiero saber que con esas cantidades, ¿quién es mi reactivo limitante? Bien. Entonces vamos a hacer el cálculo, ¿no? El cálculo del reactivo limitante. Entonces, voy a hacerlo acá abajo. Fíjense. Entonces, voy a calcular la masa del fierro. La masa del fierro, que es el compuesto que nos interesa. Habrá ocasiones en las que el problema nos diga cuánto fierro se obtiene o cuánta glucosa se obtiene. No sé, por ejemplo, ¿no? Les digo, puede decirlo, pero otras veces no. O sea, diga, identifique cuál es el reactivo limitante. Identifique cuál es el reactivo en exceso. Si no les dice en base a qué producto, ustedes elijan uno. ¿Sí? ¿No? Aquí, bueno, obviamente estoy eligiendo el más importante, que es el fierro, porque es el que se obtiene y es el que nos interesa y el que se va a usar para hacer las piezas que les comenté, ¿no? Entonces, si no dijese el problema en base a cuál, elijan el más importante, el que sea usado en el proceso, ¿ok? El que pase a una segunda etapa, el que tenga más valor. En base a ese producto, calculen el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Aquí, bueno, yo no estoy diciendo que va a ser el fierro o va a ser en base al que vamos a calcular todo, ¿no? Entonces, adelante, vamos a seguir trabajando. Entonces, pongo aquí la masa del fierro. Entonces, yo tengo que los 80 gramos que estoy agregando al horno, ¿cuánto se obtendría de fierro? Entonces yo sé que 160 gramos de óxido férrico me generan 112 gramos de fierro. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Bien. Las unidades se me cancelan. ¿Sí? Y eso me queda como. Me queda un resultado de 56 gramos, ¿no? A ver, acá en su cálculo, por favor, confirmen este resultado. Tiene que dar 56 gramos. $56 gramos de fierro. Ahora vamos a ocupar el otro reactivo que estamos agregando para hacer el mismo cálculo y ver cuánto obtenemos de fierro. Voy a tratar de usar otro color para tratar de distinguir, ¿no?, los números. Entonces yo tengo 90 gramos de monóxido, ¿sí?, que es otro de los reactivos que está entrando.
160, perdón, 84 gramos me están produciendo 112 gramos de fierro. Uh-huh. 112 gramos de fierro. Las unidades también se me van, recordemos. ¿Sí? ¿Y eso cuánto me da, Carla? ¿Cuánto me da, Carla? 112 gramos, ¿verdad? Bien. Perdón, 112, 120. Sí, Carla, 120. 120, tienes razón, 120 gramos. Vean qué interesante. Fíjense, con los 80 gramos que estamos ingresando de óxido férrico, podemos obtener 56 gramos de fierro. Si nosotros agregásemos, o que a la par también estamos agregando 90 gramos de monóxido, estaríamos obteniendo 120 gramos de fierro. Es decir, más. Con esta comparación, nosotros alcanzamos a percibir que con los 80 gramos del óxido férrico obtenemos menos, ¿sí? Nada más 56. Entonces, el reactivo limitante sería el óxido férrico, porque es con el que obtenemos menos, el que está limitando la reacción. Así como lo que habíamos dicho de las tortas, aquí, que en este caso, en aquel caso era el quesillo, en este caso, quien está limitando la reacción es el óxido férrico. Y quien tendríamos en mayor proporción sería el monóxido, ya que al hacer el cálculo nos estaría arrojando más. La pregunta aquí que me hace su compañera es, profesor, ¿cuánto más de monóxido tenemos? O sea, ¿cuánto más está en exceso y cuánto es el que está reaccionando? ¿No? Entonces, pues son partes de las preguntas, ¿no? Entonces, ya contestamos la primera pregunta, ya identificamos quién es el reactivo limitante, quién es el reactivo en exceso, ya calculamos las masas respectivas, si ocupamos uno u otro, entonces ya la primera parte está resuelta. Ahora vamos con la otra pregunta, que es la que dijimos, ¿no? ¿Cuál es la cantidad real de fierro que se produce? Entonces, como yo comenté, el reactivo limitante va a gobernar, va a influir en esta reacción, debido a que como no tenemos más, pues no podemos producir más. Nada más tenemos los 80 gramos y con esos 80 gramos tenemos o vamos a producir 56 gramos de fierro. Si nosotros tuviésemos más, pues bueno, obviamente produciríamos más fierro, pero como tenemos poquito, producimos poquito. A eso voy. Nada más el óxido férrico gobierna o nos limita la reacción. En la realidad, entonces, obtendríamos nada más 56 gramos, ¿ok? Entonces, esa sería la respuesta, 56 gramos para esa otra pregunta, ¿ok? Bueno, ahora, viene la pregunta. En base a ese reactivo limitante, ¿cuánto cuánto monóxido reacciona? ¿No? Es interesante, porque, o sea, no van a reaccionar los 90 gramos, ¿sí? Solamente va a reaccionar una parte. Entonces queremos conocer esa parte que reacciona. Vamos a hacer el cálculo. Déjame ver. Voy a borrar esta parte. Y esta parte.
Entonces queremos conocer la masa del monóxido. ¿Estás de acuerdo? Masa del monóxido, del CO. Entonces fíjense, vamos a trabajar con los 80 gramos de óxido férrico porque son los que limitan. ¿Sí? Esos van a limitar, por eso pongo los 80. Ahora fíjense, dices, 160 gramos de óxido férrico reaccionan con 84. 160 reaccionan con 84. ¿Sí? Las unidades se me van. Y me quedan unidades en gramos de CO. Bien, ¿cuánto me da eso? A ver, háganlo en su calculadora o en su mente. A ver, entonces eso me queda como 42, ¿sí? 42 gramos de monóxido. Entonces, es interesante esto, jóvenes, porque de los 90 gramos que estamos ingresando al reactor de monóxido, solamente están reaccionando 42, nada más. Esos 42, repito, los calculamos usando al reactivo limitante, porque es el que limita, el que controla, que son estos 80 que aparecen aquí. ¿Sí? Porque identificamos primero el reactivo limitante y hacemos ya este cálculo. Bueno, entonces, nada más 42 gramos van a reaccionar con esos 80, esos 42 gramos de monóxido van a reaccionar con esos 80 gramos de óxido férrico. Y vamos a responder la pregunta donde decía que cuánto más tenemos en exceso, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es una diferencia. Entonces, voy a escribir. Por lo tanto, ¿sí? Aquí puse 3 puntitos que significan por lo tanto. Por lo tanto, eso significa los 3 puntitos. Por lo tanto, la masa de CO2 en exceso, la masa del CO2 en exceso es, tengo los 90 gramos, 90, aquí, 90 menos 42 gramos de CO. Ajá. Entonces, eso me da 48, ¿no? 48 gramos de monóxido. Estamos respondiendo las preguntas, ¿eh? Mucho ojo. Entonces, 42 gramos de monóxido es lo que reacciona con los 80 gramos de óxido férrico y 48 gramos de monóxido es lo que tenemos de más, ¿sí? Lo que está en exceso. Estamos, bueno, como confirmamos en la primera respuesta que el monóxido era el reactivo en exceso, ¿cuánto más hay en exceso? Pues 48 gramos. Bien, ahora vamos a continuar con la resolución de las preguntas. Otra pregunta era cuánto CO2 se produce, ¿no?
Ya sabemos que se producen 56 gramos de fierro con los 80 gramos. ¿Cuánto, repito, CO2 ahora reacciona o se obtiene como producto? Entonces, al igual que lo hicimos aquí, de hacerlo en base o considerando el reactivo limitante, también el cálculo para el CO2 lo vamos a hacer con esto, con el reactivo limitante. Ajá, a ver, vamos a ver. Bueno, yo voy a borrar esto para seguir escribiendo. Entonces, yo quiero conocer la masa del dióxido de carbono. Voy a hacerlo, repito, en base al reactivo limitante, que es el óxido férrico, los 80 gramos. Bien. Ahora, si yo tengo que 160 gramos de óxido férrico, me van a producir 132 gramos de dióxido. Entonces, hagamos el cálculo, jóvenes, por favor, y díganme cuánto obtienen aquí. A ver. 66. 66 gramos de CO2. Aquí recordemos que nuestras unidades se eliminan y estamos obteniendo finalmente 66 gramos. ¿Ok? Entonces ahí estamos resolviendo otra de las preguntas que nos hacía el problema, ¿no? ¿Cuánto CO2 se produce? Y ya también la última pregunta, que era relacionada a cuánto tengo en exceso de CO2, perdón, de monóxido, tengo, pues bueno, ya dijimos que 48 gramos. Entonces, con esto estoy, con el ejercicio de las tortas y con este ejercicio, estoy tratando de que entiendan, por favor, lo que tiene que ver con el reactivo limitante, el reactivo en exceso, y hagan cálculos de cuánto tengo yo de reactivo en exceso, que hagan cálculos de cuánto se produce de otro producto, que en este caso, por ejemplo, fue el CO2, también en base al reactivo limitante. Entonces, es importante esto, ¿no? Porque después ya se concatena con otras cosas que vamos a ver. Bien. Ahora, vamos a ver otro concepto importante aquí en estequiometría, que es la eficiencia, ¿sí? La eficiencia en una reacción. Y bueno, en un proceso, pues obviamente donde tiene que ver procesos unitarios, ¿no? Que también, bueno, tendremos que hablar un poco acerca de los procesos unitarios. Recordemos que en la primera parte vimos operaciones unitarias y en esta parte tenemos que ver procesos unitarios. Entonces, vamos a ver el concepto de eficiencia. Ok. Vamos a ver. Voy a borrar aquí el pizarrón.
Esta reacción la vamos a estar usando, ¿eh? Ténganla a la mano, ahí en su libreta o en sus apuntes, porque nos va a ser útil para otros ejercicios que vamos a hacer a continuación. Bueno, a ver, recordemos que estábamos en el puesto de tortas, ¿no? Entonces, ahora habíamos dicho que estábamos haciendo la torta de procesos industriales, pero alguien por ahí, no faltan, ya ves, esas personas especiales que quieren su torta de huevo, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacerle a esa persona, no le gustó la de procesos industriales y quiere su torta de huevo. Entonces, así como es el chiste, ¿no? Iba Pepito por los huevos y en eso se caen y se le rompen los huevos, ¿no? Así, entonces mandamos a Pepito por los huevos para que nosotros hagamos la torta de huevo. 1 kilo de huevo, si no mal recuerdo, tendrá alrededor de entre 10 y 15 huevos. ¿Sí? Depende también mucho del tamaño del huevo. En fin, el chiste es que vamos a decir que son 15 huevos. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí los 15 huevitos que fue a comprar este Pepito. Como Pepito se cae, pues, o se cayó, rompió huevos, ¿sí? Rompió 3 huevos. ¿Sí? Esos huevos se rompieron. ¿Sí? Y los otros huevos no. Los otros huevos están felices. Les puse caras felices. A los huevos rotos les puse cara triste. Bueno, a lo mejor no se alcanza a percibir bien su carita, pero son caras tristes. ¿Sí? Los huevitos con caras tristes porque se rompieron. Bueno, entonces, la receta está en que se necesitan 3 huevos, 3 huevos más un pan, para hacer una torta. Esa es así como la reacción estándar. La que todo tortero sabe, ¿no? Si nosotros hubiésemos tenido los 15 huevos, ¿cuántas tortas hubiésemos preparado? ¿O podríamos preparar? 15 huevos. ¿Cuántas tortas? 5, ¿no? O sea, podríamos haber preparado 5 tortas. Pero Pepito rompió 3 huevos, entonces nomás nos quedan 12 huevos. Huevos. Entonces, aquí tendríamos 4 tortas. A ver, jóvenes. Entonces, fíjense. Teóricamente, eh, hubiésemos podido preparar 5 tortas. ¿Sí? Teóricamente. Y bueno, se hubieran vendido.
Sin embargo, por Pepito o por otra razón, nada más podemos preparar 4 tortas. O sea, nada más en la realidad estamos obteniendo 4 tortas. La pregunta es, ¿cuál es la eficiencia? ¿O qué eficiencia se está obteniendo? Ajá. En la preparación de tortas o en el proceso de preparar tortas. Bueno, la eficiencia la calculamos de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces, es new. ¿Sí? La letra griega new. Es como una N pero alargada. En la parte de enfrente. ¿Sí? Así como un chinito. Una N y alargada. Bueno. Entonces, tenemos. Voy a poner lo real en la parte del numerador. Real. ¿Sí? Entre el teórico. O el esperado, ¿no? Real entre el teórico por 100. Repito, lo que tenemos en la realidad entre lo que tenemos o lo que hubiésemos tenido en teoría o lo que se esperaba, que eran las 5 tortas, por 100, para tener el porcentaje, o en términos de porcentaje, la eficiencia. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en la realidad tengo 4 tortas. Teóricamente yo esperaba 5. Por 100. Entonces, 4 entre 5 me da 0.8. Por 100 me da 80. 80%. ¿Sí? 80%. Entonces, fíjense, yo tengo un 80% de eficiencia. Está padre, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando estamos hablando de un compuesto químico? ¿Sí? O una reacción. Un compuesto, una reacción. Pues no todo el reactivo va a reaccionar. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, el de del que estamos hablando, ¿no? Del óxido férrico. Yo agrego el óxido férrico, le pongo todas las condiciones, le inyecto monóxido de carbono, hago un cálculo con un valor teórico, yo digo, bueno, yo espero tal valor. Pero, por cuestiones de catálisis, o bueno, que se envenenó el catalizador, o porque no estoy inyectando correctamente el monóxido, o porque no mezclé bien, ¿sí? En el reactor o en el vaso de precipitados no mezclo bien, no se hace una reacción completa de los reactivos, o o existe, por ejemplo, sí, bueno, sobre todo la agitación, o por ejemplo no agrego la temperatura correcta, es decir, son 1000 grados los que necesito en un alto horno para hacer esta reacción y yo le meto 20 grados. ¿Sí? Entonces no hay la forma, entiéndase las condiciones, para que reaccione el monóxido con el óxido férrico y se forme el fierro. De tal manera entonces que todas esas condiciones que he enumerado o que he mencionado van a dar como consecuencia que no obtenga lo esperado o lo deseado, que es en el caso, por ejemplo, aquí las 4 tortas o las 5 que yo deseaba, pero no obtengo 4. Hacia allá, yo puedo desear tener 100 gramos de fierro para enriquecerme o poder venderlo, pero en la realidad a lo mejor estoy obteniendo 50 gramos por estas condiciones que mencioné. ¿Sí? Entonces, yo puedo calcular la eficiencia de la reacción. Dice, bueno, yo tengo 50 gramos que estoy obteniendo entre 100, que es lo que yo esperaba, o el valor teórico, por 100, entonces es un 50%. Mi reacción tiene un 50% de eficiencia. ¿Ok? ¿Se ve?
Entonces, o por ejemplo, veamos, apliquémoslo en nosotros, como seres humanos, ¿no? Vamos a la escuela o a la universidad y yo tengo 5 materias. Lo ideal es que en esas 5 materias yo tuviese 10 de calificación en todas. Tendría un promedio de 10, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si en una saco 8, en otra materia saco 7, en otra materia saco 10, en otra materia saco 9, en otra materia saco, vamos a ponerle 6, ¿sí? Ok, entonces, dices, ok, entonces, ¿cuánto es el promedio que tengo? Ajá, yo tengo 8 de promedio. Entonces, lo teórico o lo ideal es haber sacado 10 de promedio. Pero, pero, yo tuve 8 de promedio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, dividir el real, que es 8, entre 10, que es el teórico o el ideal. Ajá. Y eso me da 0.8 por 100, 80%. ¿Sí? Entonces, yo tuve una eficiencia del 80%. No fui, no fui del todo eficiente. Porque lo ideal hubiera sido 100, ¿no? Sacar 10 en todas las materias, pero no, obtuve un 8 de promedio. Aquellos que, por ejemplo, tuvieron 6 de promedio fueron eficientes en un 60%, por cuestiones familiares, o porque le echaron la flojera, o por la escuela les quedaba muy lejos y no descansaban bien, X, ¿sí? Y su rendimiento bajó, su eficiencia bajó. Entonces, así nosotros, con este ejemplo de la torta de huevo o aquí ahorita su promedio, podemos calcular la eficiencia, ¿sí? La eficiencia que están obteniendo en su vida. Vamos a hacer ahora un trabajo o una aplicación a la química, muchachos, ocupando la misma fórmula, perdón, la misma ecuación química o la misma reacción que empleamos en el ejercicio anterior. Entonces, voy a volverla a escribir porque la borré. Entonces, vamos a trabajar. Bien. Entonces, a ver, anoten el problema, por favor. Eh, en un reactor se agregan 100 gramos de óxido férrico. 100 gramos de óxido férrico. Y 80 gramos de monóxido de carbono. Es decir, CO. Bien. Y se obtuvieron, coma, al finalizar el proceso, cierran la coma o ponen otra coma, 58.9 gramos de fierro. 58.9 gramos de fierro. Punto y seguido. Además, se encontró que todavía había una cantidad de óxido férrico en el interior del reactor sin reaccionar. Es decir, que quedó ahí permanente, ¿no? O remanente. Entonces, viene la pregunta.
determine la eficiencia de la reacción. Determine la eficiencia de la reacción. Entonces, inciso A. El inciso B. Calcule la cantidad real de CO2 que se formó. Calcule la cantidad real de CO2 que se formó. Ajá. El siguiente inciso. Calcule la cantidad de monóxido que reaccionó en la realidad. El siguiente inciso. La cantidad de óxido férrico que realmente se transformó. La cantidad de óxido férrico que realmente se transformó. La cantidad de óxido férrico que realmente se transformó. Y el siguiente inciso, la cantidad de óxido férrico y de monóxido. La cantidad de óxido férrico y de monóxido sobrantes en el reactor. ¿Sí? Sobrantes en el reactor. Bien. Ahora vamos a calcular entonces la eficiencia, ¿no? Como primer inciso que nos dicta el problema. Bueno, entonces, antes de pasar al cálculo, voy a escribir la reacción. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Entonces, yo tengo ya ahí la reacción, ¿sí? Que ya habíamos trabajado. Bien, entonces, los datos del problema que me están diciendo son 89, bueno, voy a anotarlos. Yo tengo 100 gramos de óxido férrico, tengo 84 gramos de monóxido, ¿sí? Eso nos da el problema. Y dice que en la realidad, voy a poner aquí, en la realidad yo tengo 58 gramos, 58.9 gramos de fierro. 58.9 gramos de fierro. Bien, ahora vamos a resolver el problema de la eficiencia. Fíjense, con los 100 gramos del óxido férrico que tengo como dato de alimentación, ¿sí? Los 100 gramos que aparecen aquí, yo tengo que calcular cuánto esperaría de fierro. Entonces, ya con los pesos moleculares que tuvieron en el ejercicio pasado y las masas que tuvieron en el ejercicio pasado, esas las vamos a usar para resolver esto.
Mucho ojo. Entonces voy a anotar. ¿Sí? Los 100 gramos de óxido férrico. 100 gramos de óxido férrico. Déjenme ver la reacción. Entonces, 160 gramos de óxido férrico me están dando 112 gramos 112 gramos de fierro. Se va este, es decir, las unidades. Y a ver, vamos a hacer el cálculo, jóvenes. A ver cuánto nos queda. Entre 160. ¿Sí? Esto me da 70. Gramos de fierro. Importante, jóvenes. Esto es el teórico. Lo que en teoría yo esperaba. Yo metí 100 gramos, ojo, metí 100 gramos de óxido férrico y yo esperaba 70 gramos. Bastante, ¿no? Un 70%. 70 gramos de fierro. Pero, nada más al cuantificar yo a la salida del proceso cuánto fierro obtenía y nada más obtuve 58.9 gramos. A Chihuahua. ¿Cómo está eso, no? Dices, bueno, yo esperaba 70 y nada más estoy obteniendo 58. ¿Qué pasó? ¿No? Pues lo que les comenté hace rato, ¿no? La temperatura, el catalizador, la presión del reactor, el mezclado, ¿no? No puse en contacto, al no mezclar, no puse en contacto los reactivos y por lo tanto no hubo una reacción completa. Entonces, esas condiciones que me faltaron provocaron que yo tuviese un menor rendimiento o una menor cantidad de producto. Aquí entonces, ahora viene el cálculo de la eficiencia. Recordemos. Entonces, voy a escribirlo aquí. Ya vamos a hacer el cálculo. La eficiencia sería el peso real o el valor real, que serían los 58.9 gramos, de fierro entre los 70. Por 100. ¿Sí? Entonces, 58.9 gramos entre 70 por 100. Para calcular la eficiencia. Yo quiero saber la eficiencia que obtuve en mi proceso o en mi reacción. ¿Cuánto me da eso, muchachos? A ver. Háganlo, por favor. 58.9 entre 70. Me da 84.4, ¿no? Punto 14, perdón. Vamos a manejarlo con dos cifras nada más, ¿sí? Hasta la centésima cifra. Entonces, así es como yo calculo la eficiencia. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar con
el siguiente inciso o la siguiente pregunta, ¿no? Que es, ¿dónde está? La cantidad de CO2, la cantidad de CO2 que se formó. Bien, vamos a lo siguiente.